Muy bien, pues en este video vamos a continuar lo que estábamos con las principales propiedades termodinámicas. En el video anterior hablamos de la energía interna y cómo es que esta puede expresarse en términos de los grados de libertad que tenga una molécula. En esta ocasión vamos a hablar de la entalpía. La entalpía es una de las propiedades que más utilizamos en el campo de la energía, de la ingeniería. No importa si es ingeniería química, si es ingeniería en alimentos, si es ingeniería mecánica, la entalpía siempre va a estar ahí presente y es importante tomar en cuenta y tratarla de entender. Bueno, pues vamos a qué es. La entalpía, básicamente, de forma muy sencilla, podemos definirla como la energía intercambiada por un sistema a presión constante. Ajá. Ahora, esto de a presión constante es muy tramposo. ¿Por qué? Porque nosotros pensaríamos que la entalpía solo se mide si el proceso es a presión constante. Y no exactamente. Lo que queremos decir es ese intercambio de energía que únicamente se debe a energía interna, a los cambios que tenga la energía interna y a los cambios que haya por trabajo, ajá, pero vamos a decir por trabajo a presión, por trabajo, lo que llamamos trabajo fluido. Muchas veces en el campo de la ingeniería hablamos de un trabajo W, ajá, perdonen mi tipografía tan mala, ajá, que está definido muchas veces como la integral de la presión por el cambio de volumen. Generalmente esta es la expresión que usamos para el trabajo fluido. Recuerden que hay muchos tipos de trabajo, ¿no? Puede ser trabajo por fuerzas, puede ser trabajo por rotaciones o por torque que se aplica a un sistema, pero cuando trabajamos con un fluido, pues muchas veces nos conviene definirlo de esta forma. Trabajo como el cambio o el trabajo que se realiza por la presión del fluido y por los cambios de volumen que tiene. Entonces, la entalpía consiste en suponer que solo va a haber cambio, o bueno, la parte de los intercambios que está midiendo la entalpía son por el trabajo fluido, es decir, por presión y cambios de volumen, y por energía interna. ¿Ok? No quiere decir, entonces, repito, no quiere decir que la entalpía solo aparezca a presión constante. No, no, no. Sino quiere decir que son los cambios por trabajo fluido y por cambios de energía interna. ¿Ok? Muy bien. Ahora, al igual que la energía interna, la entalpía tiene unidades de energía. En este caso son joules. ¿Ok? Entonces, muchas veces, como igual que la energía interna, pues la entalpía va a cambiar dependiendo de la cantidad de masa que tengamos. Para sistemas con poca masa, pues la entalpía va a ser pequeña. Cuando aumentamos la cantidad de masa, pues la entalpía va a cambiar. Entonces, muchas veces es mejor pasar de tener una propiedad extensiva a una propiedad intensiva. Ya sabemos hacer esto, y esto es dividiendo nuestra propiedad entre la masa. Así obtenemos lo que llamamos entalpía específica. Recuerden que los específicos hablan de propiedades intensivas, propiedades que no cambian si cambiamos la cantidad de sustancia. En este caso, pues es directo, sería una H minúscula para indicarla, y pues literalmente serían los joules, las unidades de energía, entre los kilogramos, ¿no? Las unidades de masa. Ahora, entonces esta sería en la entalpía específica sería la energía intercambiada por unidad de masa por un sistema como si fuera a presión constante. Vale la pena mencionar que, bueno, que la entalpía a veces recibe el nombre de calor sensible, ¿ok? Entonces ahorita vamos a ver por qué. Para los procesos isobáricos, vamos a ver cuál es la relación entre entalpía y los procesos isobáricos. Recordemos que los procesos isobáricos son los procesos a presión constante. Ajá. Entonces, y la entalpía pues tiene que ver algo con todos estos. Para los procesos isobáricos, nuestra ecuación, bueno, nosotros podemos escribir la ecuación, la primera ley de la termodinámica de esta forma, donde los cambios de energía interna se deben a los cambios de calor menos los cambios por trabajo. Observemos que al calor y al trabajo le ponemos la letra delta y no la letra D. Esto es recordando que el calor y el trabajo son procesos, son funciones de ruta, por lo cual no son diferenciales totales y no les podemos poner la letra D. Por eso ponemos la letra D. Ahora, si son procesos isobáricos, quiere decir que
la presión es constante. Entonces, reordenemos nuestra ecuación. Vamos a poner el intercambio de calor, se debe a los intercambios de energía interna, ¿ja? Más los intercambios que haya por trabajo, ¿sale? Entonces, realmente lo único que estamos haciendo es reordenando. Ahora, nosotros sabemos lo que habíamos dicho, ¿no? Que el intercambio de trabajo puede ser muchos tipos de trabajo, pero del trabajo fluido, que en este momento es el que nos va a interesar, puede ser escrito, o la integral de trabajo del intercambio por trabajo fluido puede ser igual a la integral de presión por el cambio de volumen. Ujú. Entonces, aquí podemos decir que ese cambio por trabajo puede ser expresado como la presión por el cambio de volumen. Entonces tendríamos esta ecuación. Pero recordemos, ¿qué tipo de proceso tenemos? Tenemos un proceso isobárico. ¿Eso qué quiere decir? Que mi presión es constante. Entonces, si mi presión es constante, pues yo puedo introducir, esta presión, este término de presión, lo puedo introducir dentro del diferencial. Recordemos nuestras clases de cálculo diferencial, que nosotros podemos meter y sacar constantes de un diferencial. Entonces, generalmente la sacamos, pero en esta ocasión nos conviene introducirla. Noten que aquí ya estamos hablando de la ecuación. En esta ecuación ya estamos indicando que el calor, el intercambio de calor es a presión constante, no es cualquier intercambio de calor. Ajá. Entonces de ahí, pues lo mismo de nuestras clases de cálculo diferencial, pues si yo tenía una suma de funciones o el diferencial de una suma es igual que la suma de las diferenciales. Es decir, lo que quiero decir para que quede como bien claro, es que normalmente aquí nosotros decimos el diferencial de la función f más la función g debe ser igual al diferencial de la función f más el diferencial de la función g. Nosotros podemos ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Podemos separar dos diferenciales o podemos juntarlos. ¿Ok? Entonces, por eso nos conviene, en este caso, juntarlos. Y nótese que hicimos un cambio aquí. Ya no indicamos el calor con la letra delta. Observen que aquí ya cambió. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos un diferencial total. Entonces, un diferencial total solo puede ser igual a un diferencial total. Aquí es bien importante que observemos el subíndice. Este subíndice P me está indicando que es a presión constante. Lo mismo que este subíndice P. Lo que quiero decir es que el intercambio de calor a presión constante es un diferencial total. ¿Y quién es ese diferencial total? ¿Cómo llamamos ese diferencial total? Bueno, a ese diferencial total lo llamamos entalpía. Por eso, en muchos contextos, puede ser, por ejemplo, en el campo del aire acondicionado y la refrigeración, a la entalpía también se le dice calor sensible. ¿Por qué? Porque la entalpía será una forma de calor intercambiado, que puede tener el sistema. Sí, es una de las formas de calor intercambiado. Y ahorita que, bueno, cuando veamos capacidad calorífica, van a ver que la entalpía me mide no solo el intercambio de calor, ajá, sino es el intercambio de calor que genera cambios de temperatura. ¿Ok? Entonces, bueno, ya de aquí nosotros ya tenemos como mucha idea, ya sabemos entonces por qué se le dice calor sensible, porque es un intercambio de calor que podemos detectar con cambios de temperatura. Eso lo vamos a ver un poquito más claro cuando veamos capacidades caloríficas, ¿sale? Que es justamente lo que sigue. Entonces, vamos a dejarle hasta aquí y nos vemos para después hablar de la capacidad calorífica.